Renata tiene el desafío de determinar su nivel de ahorro presente. Para ello traza una línea de tiempo de su vida laboral dividiéndola en dos periodos. El periodo actual, al que llama periodo 1, sobre el cual estima un ingreso promedio. Luego un periodo futuro, al que llama periodo 2, estimando un ingreso promedio también. En este último periodo de su vida laboral no piensa ahorrar, ya que es su último periodo vivido. Para resolver esta disyuntiva, Renata tiene en cuenta tres cuestiones. En primer lugar, sus preferencias. Desea consumir lo mismo en el futuro que en el presente. Luego estima que sus ingresos en el periodo 1 serán iguales a 2.800 del bien numerario y a 2.200 en el periodo 2. Lo expresa en esta unidad, ya que el valor del dinero seguramente sufrirá cambios a lo largo de su vida. Por último, estima una tasa de interés de la economía del 10%, aunque luego disminuye al 8%. Renata, como todo individuo, no solo decide sobre su consumo presente, sino también por el consumo futuro. Así podrá ahora traspasar de un periodo a otro ingreso mediante el ahorro. Cuando consuma menos que su ingreso actual, estará ahorrando y, por lo tanto, trasladando ingresos hacia el futuro. Cuando suceda lo contrario, Renata estará endeudándose. Renata tiene como objetivo maximizar su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Así, de su decisión de optimización surgirá un consumo presente óptimo, un consumo futuro óptimo y un ahorro óptimo. Dicha decisión estará condicionada por los ingresos que Renata posea a lo largo de su vida y por la tasa de interés que enfrente. Las curvas de indiferencia representan las distintas combinaciones de consumo presente y futuro que mantienen constante el nivel de utilidad de Renata. Su elección óptima implica la combinación elegida del consumo presente y futuro de Renata, que va a estar siempre sobre su recta presupuestaria. Renata elegirá su perfil vital de consumo y ahorro de modo tal de agotar totalmente sus posibilidades de consumo intertemporales. En términos algebraicos, esto implica que el valor presente del consumo será exactamente igual que el valor presente del ingreso. Renata buscará adecuarse a lo que marca la curva de indiferencia que esté más alejada del origen, ya que representa la opción más preferible frente a su restricción presupuestaria intertemporal. La restricción presupuestaria intertemporal de Renata se calcula de la siguiente manera, teniendo en cuenta además que sus preferencias de consumo van a ser iguales en ambos periodos. Resolviendo el sistema de ecuaciones, vemos que el consumo en el periodo 2 va a ser igual al consumo en el periodo 1, que va a estar determinado, va a ser igual a 2.514,29. Por su parte, el ahorro va a ser igual a 285,71. Con respecto a cambios en la tasa de interés, tenemos un efecto riqueza o efecto ingreso que evalúa el hecho de que Renata se enriquece o empobrece a causa de la variación de la tasa de interés. Si Renata parte siendo ahorrista, un aumento de la tasa de interés la enriquece, porque con un consumo presente constante podrá tener un mayor consumo futuro. Por otro lado, si inicialmente es deudora, el aumento de la tasa de interés la hará más pobre, porque con un consumo en el periodo 1 constante ya no podrá solventar el nivel original de consumo en el periodo 2. El efecto sustitución mide el cambio en el nivel de consumo deseado por Renata en ambos periodos, cuando varía la tasa de interés, suponiendo que Renata permanece constante sobre su curva de indiferencia original, es decir, mide cómo sustituye consumo presente por consumo futuro cuando cambia esta tasa. ¿Qué sucedería con las decisiones de consumo y ahorro de Renata si la tasa de interés de la economía cae al 8%? Tendríamos que resolver de la misma forma que lo hicimos anteriormente, modificándose la restricción intertemporal. El resultado comparado con la tasa del 10% quedaría de la siguiente forma. El consumo en el periodo 1 aumenta, el ahorro cae y el consumo en el periodo 2 también se incrementa en este caso. Renata trabaja en la empresa Freestyle Sociedad Anónima que produce software para Argentina y el exterior. La firma se enfrenta a la situación de armar su plan de inversión para el próximo año. Para ello, debe tener en cuenta varios aspectos, entre ellos su stock de capital por trabajador actual, al cual lo simboliza como K. Si ese nivel de capital es alto, no necesitará comprar más capital, ya que está próximo a su capital deseado. En cambio, si su nivel de capital por trabajador es bajo, sí tendrá que invertir más para llegar a su stock de capital deseado. Asimismo, necesita saber la tasa de depreciación del capital, ya que debe reponer capital en concepto de depreciación también. Por último, le es fundamental conocer la tasa de interés de la economía, ya que deberá destinar dinero a la compra de capital, ya sea propio o pidiendo prestado. Consultando las distintas tasas de los bancos y en función de la información provista por el gerente de producción de la empresa, consigue todos los datos necesarios. El stock de capital actual por trabajador es igual a 15.000, la tasa de depreciación es igual al 2%, la tasa de interés de la economía es del 10% y la función de producción es igual a 10 por K elevado a la 0,6. Cuando termina de armar su plan de inversión, la tasa de interés de la economía bajó al 5%, por lo que tuvo que rearmar dicho plan de inversión. Desde la gerencia le solicitan el nivel de inversión bruta y neta para el próximo año. Freestyle Sociedad Anónima, como toda empresa productora, tiene como objetivo maximizar beneficios.
Estos beneficios se derivan de la venta de la producción neta de sus respectivos costos. A su vez, para aumentar su producción, la empresa requiere inversiones que le aumenten su stock de capital. El deseo de la empresa de maximizar sus beneficios de un periodo dependerá del monto invertido, y esta de la demanda óptima de su capital productivo. El equilibrio intertemporal del productor nos permite determinar el capital deseado, que se obtiene igualando el ingreso marginal de una unidad adicional de capital con el costo marginal de conseguirla. Entonces, el ingreso marginal es igual al precio por el producto marginal del capital por el incremento en el capital, más 1 menos delta por el precio por el incremento en el capital. Por su parte, el costo marginal es igual a 1 más la tasa de interés por el precio por el incremento en el capital. Igualando y reordenando nos queda que el producto marginal del capital es igual a la tasa de interés más la tasa de depreciación. La inversión bruta es igual a la diferencia entre el capital deseado y el stock de capital, más el capital necesario para reponer la depreciación. Por su parte, la inversión neta es igual a la diferencia entre el capital deseado y el stock de capital. La función de producción es la relación tecnológica que existe entre el nivel de uso de los factores de producción y la producción de bienes por parte de la empresa. Se supone que la cantidad de bienes producidos por Freestyle Sociedad Anónima es una función positiva de la cantidad de capital y trabajo utilizados, dada una tecnología, donde la forma de esa función viene determinada por los rendimientos de cada factor. El capital por trabajador está sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes. Mientras más grande sea el stock de capital, menor será su productividad marginal, puesto que en esa dimensión de capital un aumento en una unidad de capital generará un incremento reducido en la producción. El beneficio se maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. En este caso, nos estamos refiriendo al ingreso marginal de adquirir una unidad de capital con el costo marginal de su unidad. Es decir, Freestyle Sociedad Anónima debe identificar el capital deseado, ya que habiendo hecho esto, estará maximizando beneficios. La empresa obtiene su capital deseado cuando iguala el producto marginal del capital a la tasa de interés más la tasa de depreciación. En dicho punto, Freestyle Sociedad Anónima consigue el capital deseado que le permite generar la inversión deseada para alcanzar la producción que maximiza sus beneficios. Lo primero que debemos determinar para que Freestyle Sociedad Anónima obtenga su capital deseado es lo siguiente. Primero recordemos los datos. El stock de capital actual por trabajador es 15.000, la tasa de depreciación es el 2%, la tasa de interés de la economía es del 10% y la función de producción es 10 por k elevado a la 0,6. Y realizando la igualación correspondiente, nos vemos que el stock de capital deseado va a ser igual a 17.677. Asimismo, la inversión bruta de Freestyle es igual a 2.977 y la inversión neta es 2.677. Cuando la tasa baja al 5% se debe recalcular el capital deseado y por ende la inversión neta y bruta bajo el mismo procedimiento que utilizamos. El resultado del plan de inversión de Freestyle Sociedad Anónima es el siguiente. Podemos observar entonces que a una menor tasa de interés el capital deseado aumenta y por ende también lo hace la inversión neta y bruta. Las tasas de interés altas desestimulan la inversión productiva. Teniendo en cuenta que Renata debe determinar su nivel de ahorro en función de sus ingresos y tasa de interés a lo largo de su vida, y por otro lado la empresa Freestyle Sociedad Anónima debe determinar su plan de inversión en función de la productividad marginal del capital y de la tasa de interés. Desde Freestyle Sociedad Anónima le comentan a Renata que la empresa desea tomar un crédito para realizar su proyecto de expansión internacional, por lo que necesita conocer cómo variará la tasa de interés del mercado. Renata le explica al dueño de la empresa que hay una relación positiva entre el ahorro agregado y la tasa de interés, ya que una mayor tasa de interés estimula a las personas a ahorrar más, aunque también hay otras variables importantes que inducen a las personas a ahorrar más o menos, como ser el ingreso presente y esperado. Tanto Renata como Freestyle viven en una misma economía, donde existen 500 personas, como Renata, y 200 empresas como Freestyle Sociedad Anónima. Con estos datos, desde la empresa le solicitan a Renata que estime la tasa de interés de equilibrio en el mercado para el próximo año y además que explique cuál será la tendencia de esa tasa de interés en un futuro, hacia la suba o hacia la baja, por lo que debe comenzar determinando el nivel de inversión y ahorro agregado de esta economía para entender cómo llega el equilibrio macroeconómico. Renata le explica al responsable de Freestyle Sociedad Anónima que el equilibrio macroeconómico es una situación donde el conjunto de agentes económicos se encuentran sin incentivos a cambiar su comportamiento, por lo que es muy importante llegar a uno de los equilibrios macroeconómicos fundamentales, el del ahorro agregado con la inversión agregada, teniendo en cuenta que la variable que relaciona estos dos grandes agregados de la economía es la tasa de interés. Ante esta situación, Renata comenta que una tasa alta de interés estimula el ahorro y desestimula la inversión, y viceversa cuando la tasa de interés es baja. El equilibrio macroeconómico se logra cuando la inversión se iguala al ahorro, jugando la tasa de interés un rol fundamental. La función de ahorro agregado muestra el ahorro total para cada una de las tasas de interés. Todos sus puntos son óptimos porque provienen de la maximización de utilidad de los individuos, como Renata, mientras que la función de inversión agregada muestra la inversión total
para cada una de las tasas de interés. Así, todos sus puntos son óptimos porque provienen de la maximización de beneficios de las empresas como Freestyle Sociedad Anónima. El ahorro se representa mediante una ecuación lineal con relación positiva con las tasas de interés. La inversión se representa mediante una ecuación lineal con relación negativa con la tasa de interés. Para estimar la función agregada de ahorro, armamos el sistema de ecuaciones con los dos puntos del caso ahorro y las tasas de interés de Renata, que eran del 10% al comienzo y luego bajó al 8%. De esta manera vemos que la función de ahorro individual de Renata es igual a 108,16 más 1775,5 por la tasa de interés. Para estimar la función de ahorro agregado del país, multiplicamos la función individual por 500, que son los individuos que existen en esta economía, por lo cual la función de ahorro agregado va a ser igual a 54.080 más 887.750 por la tasa de interés. Para determinar la inversión agregada, armamos el sistema de ecuaciones con los dos puntos del caso inversión bruta y tasa de interés de Freestyle Sociedad Anónima. La función de inversión individual de Freestyle Sociedad Anónima en este caso va a ser igual a 103.661 menos 1.006.840 por la tasa de interés. Para estimar la función de inversión agregada del país, multiplicamos la función individual de la inversión por las 200 empresas, que son las que existen en esta economía. Por este motivo, la inversión agregada va a ser igual a 10.816.000 menos 201.368.000 por las tasas de interés. Para estimar el nivel de ahorro e inversión agregada de equilibrio de esta economía, se deben igualar la función de ahorro agregado con la de inversión agregada. Esta situación nos da una tasa de interés de equilibrio igual a 0,053. Para esa tasa de interés, el ahorro y la inversión son iguales a 101.308. El Gabinete Económico del país, donde se encuentran Renata y la empresa Freestyle Sociedad Anónima, desea plantear políticas públicas para incentivar el crecimiento económico a largo plazo de este país. Para ello contratan un equipo consultor para que proponga políticas de crecimiento a largo plazo. Este equipo consultor, que ha asesorado a otros países del continente con éxito, elabora un informe recomendando las siguientes políticas económicas. Primero, que el Estado destine un fondo especialmente diseñado para financiar emprendimientos innovadores que vendan servicios o productos en base a nuevos conocimientos generados en el sistema científico-tecnológico. Segundo, que destine un fondo para formar profesionales e investigadores en las áreas de ingeniería y en temáticas relativas a la innovación. Tercero, políticas tendientes a lograr estabilidad política y económica, como por ejemplo un consenso nacional entre los distintos partidos políticos sobre los principales objetivos económicos a perseguir en los próximos 5 años, independientemente del partido político que gobierne en el país. En función de las políticas recomendadas por el equipo consultor, desde el Gabinete Económico realizan los siguientes comentarios para terminar de comprender y poder llevar a la práctica cada una de las recomendaciones para que el país pueda comenzar a crecer en el largo plazo. Primero, el ministro de Economía expresa su deseo de obtener una tasa de interés que favorezca el ahorro y a su vez diseñar políticas y estímulos para que dicho ahorro sea volcado al sector productivo para la creación de capital físico y del conocimiento, evitando que quede en un sector financiero basado en la especulación. Segundo, otra política que pretenden implementar es gravar impositivamente a las grandes fortunas mediante un impuesto a la riqueza, con el objetivo de redistribuir el ingreso en la población de una forma más equitativa. Mediante este ingreso extra se pretende que la población tenga acceso a salud y educación de alto nivel. Tercero, realizar una política que ayude a incrementar la inversión en investigación y desarrollo y que ese nuevo conocimiento desarrollado se transfiera al sector productivo para incrementar la productividad de la gran mayoría de los sectores productivos del país. Cuarto, crear una Secretaría de Economía del Conocimiento para estimular el desarrollo de productos novedosos que permitan posicionar al país en otro nivel en el mundo. El modelo de Solow analiza el crecimiento económico que se produce durante la transición desde el nivel inicial hasta ese nivel de largo plazo. Este modelo de Solow de crecimiento plantea los supuestos de partida. Primero, la tasa de ocupación o de fuerza laboral es constante. La población crece a una tasa constante e igual a n, el ahorro es una proporción S del ingreso. Del primer y segundo supuesto se desprende que la fuerza laboral o el número de ocupados crecen también a la tasa que crece la población n. Del tercer supuesto se desprende que S es igual al cociente entre el ahorro agregado y el ingreso. En el país de Renata y Freestyle Sociedad Anónima existirá crecimiento económico cuando crezca el producto por trabajador o per cápita, y para que ello suceda se debe acumular o aumentar el capital por trabajador. En la figura se observa que, a medida que aumenta el capital, se acrecienta lo que genera crecimiento económico. Por esta razón, los consultores del país necesitan conocer la tasa de crecimiento poblacional, la propensión marginal a ahorrar, la función de producción y el stock de capital. Los rendimientos decrecientes implican que un aumento de la tasa de ahorro solo eleva el crecimiento durante un periodo de tiempo. Al poder acumular más capital, gracias a que la tasa de ahorro es más alta, los beneficios derivados del capital adicional son cada vez menores a medida que pasa el tiempo, por lo que el crecimiento se desacelera. Los rendimientos decrecientes del capital
tienen otra importante implicación. Manteniendo todo lo demás constante, es más fácil para un país crecer deprisa si comienza siendo relativamente pobre. En los países pobres, los trabajadores carecen incluso de las herramientas más rudimentarias, por lo que tienen una baja productividad. La acumulación de capital por trabajador implica que para que crezca el producto por habitante es necesario que aumente la acumulación de capital por trabajador. Si el monto de inversión que se genera en el país supera la inversión necesaria, el país acumulará capital por trabajador y experimentará un crecimiento en su producto por trabajador. Como la inversión es financiada con ahorro y a su vez este es una proporción del ingreso, la expresión nos queda que el incremento en capital es igual a la propensión marginal a ahorrar por el nivel de ingreso menos n más delta por el stock de capital. Es la expresión fundamental del modelo de Solow de crecimiento. Una economía se encuentra en estado estacionario cuando el producto y el capital por trabajador se mantienen constantes. Es un equilibrio a largo plazo que las fuerzas de la economía llevarán con el proceso de acumulación. En dicho punto, la economía se estanca en términos per cápita, por lo tanto se ahorra para cubrir la inversión necesaria. Con esto no hay acumulación de capital por trabajador y por ende no crece el producto por trabajador. Los valores que tienen el producto y el capital por trabajador en el estado estacionario, representados por I asterisco y K asterisco, son aquellos con los que la inversión necesaria para dotar a los nuevos trabajadores y reponer las máquinas desgastadas es exactamente igual al ahorro generado por la economía, es decir, que el incremento en el capital es igual a cero. La dinámica del crecimiento económico viene dada por cambios tecnológicos, cambios en el crecimiento poblacional, cambios en la tasa de depreciación y cambios en la tasa de ahorro. En función de la situación planteada sobre Juan, se solicita responder a las siguientes consignas. Primero, ¿cuánto decide consumir Juan en ambos periodos? Segundo, ¿cuánto ahorra Juan en el periodo 1? Tercero, ¿a cuánto cambia su consumo y ahorro cuando aumenta la tasa de interés? Y cuarto, ¿podrías explicar el fundamento económico de su decisión anterior, teniendo en cuenta el efecto sustitución e ingreso del cambio de la tasa de interés? A partir de lo anteriormente detallado, elabora un informe en Word y envíalo como tarea a los fines de que puedas realizar la autoevaluación. Este informe deberá contener un análisis de la situación de Juan, además de pensar cómo sería el comportamiento del consumo macroeconómico ante el cambio de una tasa de interés si este individuo fuese un agente representativo de la economía. Para poder dar una solución al APE, debemos tener en claro ciertos conceptos desarrollados a lo largo de la presentación y trabajados en el módulo. A través del planteamiento de la situación sobre Juan deberás optimizar su nivel de utilidad, determinando su consumo y ahorro, por lo que es fundamental leer las diferentes situaciones que se presentaron en el módulo. Primero, armar la restricción intertemporal del individuo, teniendo en cuenta el ingreso presente y futuro y la tasa de interés. Establecer qué tipo de preferencias plantea el ejercicio. Si dice sentencias del tipo prefiere consumir lo mismo en ambos periodos o prefiere consumir el doble en el presente que en el futuro, sabrás que se tratan de preferencias del tipo de curvas de indiferencia con vértices. Si el ejercicio directamente da una función de utilidad, se trata de preferencias tipo convexas. En el caso de este ejercicio se establece que Juan prefiere consumir lo mismo en ambos periodos, por los que las preferencias se plantean de la siguiente forma. Consumo en el periodo 1 es igual al consumo en el periodo 2. Luego debe resolver el sistema de ecuaciones planteado con la restricción intertemporal y las preferencias. Cuarto, deberás determinar el nivel de ahorro de Juan teniendo en cuenta su ingreso y consumo presente. Finalmente, cuando aumenta la tasa de interés se deberá recalcular el consumo presente, futuro y ahorro con esta nueva tasa y luego explicar la variación del ahorro según sea mayor o menor el efecto sustitución versus el efecto ingreso del aumento de la tasa de interés. En este caso, Juan, para determinar su consumo presente, futuro y ahorro, tiene en cuenta en primer lugar sus preferencias, luego sus dotaciones, que son sus ingresos en ambos periodos, suponiendo que divida su vida en dos, y por último la tasa de interés. Teniendo en cuenta estas variables, determina que su nivel de consumo en ambos periodos asciende a 63,87 y su ahorro es 18,06. Al aumentar la tasa de interés, Juan se ve afectado de dos formas. En primer lugar, se encarece su consumo presente en términos de consumo futuro. Es decir, ahora por cada bien numerario que destina al consumo en el presente, significa consumir 1,2 en el futuro. Antes, al ser la tasa de interés igual al 10%, esa relación era de 1,10. Sabremos que el bien que se vuelve relativamente más caro lo reemplazamos por el más barato. Por lo tanto, por este efecto, Juan deberá dejar de consumir una parte en el presente para aumentar su consumo en el futuro. Asimismo, existe otro efecto que es el ingreso. Al capitalizar su ahorro por una tasa de interés mayor, Juan podría ahorrar menos y consumir más en el presente, inclusive en el futuro, por lo que el efecto ingreso dice que debería consumir más en el presente y ahorrar menos. Por los resultados a la vista, este efecto fue mayor que el primero, por eso Juan finalmente aumenta su consumo de 31,94 a 32,05 y disminuye su ahorro a 17,95.
Vale aclarar que si bien estos casos se pueden dar aisladamente, generalmente predomina el efecto sustitución al efecto ingreso, haciendo que una suba de la tasa de interés haga disminuir el consumo y aumentar el ahorro.